La lámpara de cristal que colgaba sobre mí se balanceaba con el movimiento del barco, proyectando una luz fragmentada sobre la pulida caoba del salón de la cubierta superior. Llevaba 20 minutos calculando la misma hoja de cálculo, con los dedos agarrotados alrededor del lápiz óptico mientras intentaba conciliar unos números que se negaban a cuadrar. El suave balanceo del crucero se había convertido en ruido de fondo después de 3 días en el mar, algo a lo que mi cuerpo se había acostumbrado y adaptado automáticamente hasta que dejó de hacerlo. El barco se inclinó violentamente hacia estribor, un movimiento tan repentino y brusco que mi tableta salió volando de mis manos. Oí el grito ahogado colectivo de los demás pasajeros, el estruendo de la cristalería del bar, y sentí que mi propio cuerpo se volvía ingrávido durante un instante, antes de que la gravedad se reafirmara con cruel eficacia. Mis sensatos tacones, elegidos específicamente por su agarre al suelo del barco, perdieron adherencia en la cubierta, que se inclinó de repente. Caí, sin elegancia, sin dignidad. Mis brazos se agitaron inútilmente mientras me desviaba hacia un lado, directamente hacia la zona de asientos privados que había estado evitando cuidadosamente toda la tarde. El impacto fue más suave que el que habría tenido el suelo, lo que mi cerebro registró medio segundo antes de que el resto de mis sentidos se dieran cuenta. Había aterrizado directamente en el regazo de alguien. Cálido, sólido, inconfundiblemente masculino. Me rodeaba el aroma del cedro y de algo más oscuro, más caro que cualquier colonia que pudiera nombrar. Bajo mis palmas, sentí la textura de la lana fina, confeccionada con tanta precisión que bien podría haber sido una segunda piel. Mi cara estaba a pocos centímetros de un pecho que irradiaba calor a través de la tela, de lo que ahora reconocía como un traje gris oscuro, que probablemente costaba más que todo el presupuesto de comida del barco para una semana. Lo siento mucho, Jade, tratando ya de salir de esta situación tan humillante. Mi reputación profesional en este barco dependía de ser competente, invisible, la consultora financiera que resolvía problemas sin crearlos. Aterrizar en el regazo de un pasajero de primera clase decididamente no formaba parte de esa imagen, pero las manos que se posaron en mi cintura no me empujaban. Eran firmes, casi posesivas, y me mantenían en mi sitio con una firmeza que me provocó un escalofrío inesperado. Quédate ahí un poco más. La voz era baja, con un acento mediterráneo que no conseguía identificar y que transmitía una autoridad que hizo que mi disculpa automática se me atragantara en la garganta. Finalmente levanté la vista y me encontré con unos ojos del color del café expreso, oscuros y evaluadores, enmarcados en un rostro que parecía sacado de una escultura renacentista. Mandíbula afilada, piel olivácea, cabello negro peinado hacia atrás con casual precisión. Era mayor que yo, tal vez rondaba los 40, con el tipo de rostro que había visto cosas, hecho cosas y permanecido imperturbable ante todo ello. El barco aún se está estabilizando, continuó, haciendo pequeños círculos con los pulgares sobre la tela de mi conservadora chaqueta. Espere hasta que sea seguro. Era una afirmación razonable, incluso lógica. El barco aún se estaba recuperando de la ola o corriente que había provocado la violenta inclinación. A nuestro alrededor, otros pasajeros recogían objetos caídos, comprobaban que sus acompañantes estuvieran bien y reían nerviosamente ante la inesperada emoción. El camarero barría los cristales rotos con poca destreza. Pero la lógica no tenía nada que ver con el motivo por el que permanecía paralizada en el regazo de este desconocido. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas a un ritmo que no tenía nada que ver con la caída y sí con la forma en que él me miraba. Como si estuviera leyendo un balance y encontrara los números infinitamente más interesantes de lo que esperaba. Elena. La voz de Eduardo rompió el momento como un auditor que encuentra una discrepancia. Mi colega apareció a mi lado, con su cabello castaño rojizo ligeramente despeinado por el movimiento del barco y la preocupación reflejada en su rostro pecoso. ¿Estás herida? Las manos del desconocido se aflojaron, pero no desaparecieron por completo. Una permaneció en mi cintura mientras yo finalmente me liberaba con torpeza
y me ponía de pie. Mis piernas se sentían inestables, aunque no sabía si era por el barco o por el encuentro. Estoy bien, logré decir, alisándome la falda con las manos que querían temblar. Solo soy torpe. No es torpeza cuando el barco decide bailar, dijo el hombre, levantándose con fluida elegancia. De pie era más alto de lo que esperaba, con unos hombros anchos que sugerían una actividad física regular más que vanidad por el gimnasio. Me tendió la mano, ahora formal, como si no acabáramos de estar íntimamente entrelazados. Baltasar Suárez. Su apretón de manos fue firme, breve, y me dejó la palma de la mano hormigueando. Entonces me fijé en el reloj, visible bajo el puño de la camisa. No reconocí la marca, pero reconocí su valor en cuanto lo vi. El tipo de reloj que aparece en subastas de bienes inmuebles con pujas mínimas de 5 cifras. Elena, respondí, omitiendo deliberadamente mi apellido. Algo en este hombre me hacía querer mantener las distancias, mantener una parte de mí separada de lo que fuera que esto fuera. Lo siento mucho, no lo estés. Su sonrisa fue leve, más una sugerencia que una expresión, pero transformó su rostro de simplemente guapo a peligrosamente atractivo. Ha sido lo más interesante que ha pasado desde que salimos del puerto. Eduardo carraspeó, un sonido que reconocí como su señal de intervención diplomática. Elena, Edmundo nos necesita en el centro de negocios. La cartera de Carvalho tiene algunas preguntas sobre la asignación de fondos. Por supuesto, me agaché para recoger mi tableta, que había resbalado por el suelo, agradecida por la excusa para romper el contacto visual con Baltasar Sores. Cuando me enderecé, él seguía mirándome. Esa misma mirada evaluadora que me hacía sentir como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. Quizás nos volvamos a ver, dijo. Es un barco pequeño. Quizás, le respondí, aunque todos mis instintos profesionales me gritaban que evitara a este hombre durante los 4 días que quedaban de crucero. Había algo en él, algo que iba más allá de la mera atracción, una sensación de peligro, de complejidad, de aguas mucho más profundas de lo que yo estaba preparada para navegar. Eduardo me cogió del brazo mientras nos alejábamos, con voz baja. ¿Sabes quién es? ¿Debería? Esperó hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y me condujo hacia el ascensor que nos llevaría al centro de negocios del barco, en la cubierta 7. Es Baltasar Saris. Ayer oí al sobrecargo hablar de él. Es el propietario de la cadena de casinos Aurora, esos locales de lujo en Mónaco, Singapur y Macao. Fruncí el ceño rebuscando en mi memoria los archivos de las carteras de inversión que había revisado. Aurora no cotiza en bolsa. Exacto. Eduardo tenía una expresión preocupada. Se dice que lo mantiene en secreto por una razón. El tipo de razón que implica una clientela muy específica y servicios muy específicos que se encuentran en zonas grises legales. Se me hizo un nudo en el estómago. Había pasado toda mi carrera en las finanzas legítimas, forjándome una reputación de consultora ética, de encontrar formas de maximizar los rendimientos sin cruzar la línea. El mundo que Eduardo describía existía en paralelo al mío, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero cuidadosamente evitado por cualquiera con sentido común. Entonces me aseguraré de que nuestros caminos no se crucen de nuevo, dije con firmeza, aunque todavía sentía calor en la cintura, donde habían descansado sus manos. El centro de negocios era un espacio de oficinas con paredes de cristal, con vistas al océano, ocupado actualmente por Edmundo Vieira, el director senior de hostelería del barco, y un hombre al que no reconocí. Un hombre delgado de unos 50 años con una especie de energía nerviosa que sugería o bien demasiado café o bien demasiada conciencia. Elena, gracias por venir. Edmundo nos indicó que nos sentáramos a la mesa de conferencias. Este es Ernesto Cardardoso, un socio comercial que tiene algunas inquietudes sobre la documentación para una oportunidad de inversión. Automáticamente me puse en modo consultora, y el ritmo familiar de los números y el análisis apartó el calor persistente de una atracción no deseada. Ernesto deslizó una carpeta por la mesa y la abrí para encontrar una perspectiva de un proyecto de desarrollo hotelero en la región del Algarve. Los números parecían sólidos a simple vista,
con rendimientos previstos dentro de un rango razonable para las empresas hoteleras y evaluaciones de riesgo que parecían adecuadamente conservadoras. Pero algo me inquietaba mientras revisaba la documentación. Una sensación en la que había aprendido a confiar tras 15 años revisando instrumentos financieros. El mismo instinto que había salvado a clientes de estafas y operaciones Ponzi disfrazadas de inversiones legítimas. Estas estimaciones de los costes de construcción, dije lentamente, pasando el dedo por la hoja de cálculo, son inusualmente precisas para un proyecto que aún se encuentra en fase de planificación. Normalmente, en esta fase se observan rangos de variación más amplios. Ernesto esbozó una sonrisa forzada. Hemos sido muy minuciosos en nuestra planificación. Y los documentos de adquisición de terrenos, continué, pasando a las escrituras de la propiedad. Los sellos notariales parecen correctos, pero los números de registro. Saqué mi propia tableta y accedí a la base de datos del registro de la propiedad portugués a través de mi conexión segura. Estas parcelas no aparecen como transferidas recientemente. De hecho, siguen figurando bajo el fideicomiso familiar original que las ha poseído durante 40 años. El silencio en la sala se hizo más denso. La energía nerviosa de Ernesto se transformó en algo más duro, más concentrado. Quizás haya un retraso en la actualización del registro. Quizás, coincidí, con un tono profesional pero impasible. O quizás alguien está tratando de vender derechos de propiedad que en realidad no posee. El rostro de Edmundo se había vuelto cuidadosamente neutro, la expresión de un hombre que trata de determinar qué lado de una situación es más seguro. Eduarda, hay que reconocerlo, simplemente sacó su propia tableta y comenzó a cotejar los documentos con su habitual precisión metódica. Creo que hemos terminado aquí, dijo Ernesto bruscamente, alcanzando la carpeta. Está claro que este no es el lugar adecuado para esta inversión. Está claro, coincidí, sin hacer ningún movimiento para detenerlo mientras recogía sus materiales y se marchaba. Su partida estuvo marcada por una corriente subyacente de amenaza que me erizó el vello de la nuca. Después de que se marchara, Edmundo soltó un largo suspiro. Ese hombre está relacionado con Baltasar Suárez, su socio en varios negocios. El nombre me causó una desagradable sacudida. Entonces, tal vez alguien debería advertir al señor Source de que su socio está haciendo circular documentos fraudulentos. Tal vez, dijo Edmundo con cautela. Alguien ya lo ha hecho. Y tal vez por eso el señor Source está en este crucero en particular, en este momento concreto. Lo miré a los ojos y comprendí. Está investigando a su propio socio. No puedo hacer comentarios sobre los asuntos de los pasajeros. El tono de Edmundo era diplomático, pero su mensaje era claro. Sin embargo, me gustaría señalar que los consultores financieros con su experiencia particular podrían encontrarse con oportunidades inesperadas para hacer lo que mejor saben hacer. Después de que se marchara, Eduardo se volvió hacia mí con una mezcla de preocupación y emoción. Elena, no puedes estar pensando en involucrarte en esto, sea lo que sea. Esta no es la clase de gente que opera en nuestro mundo. Tenía razón. Todo en esta situación gritaba peligro, complejidad, el tipo de enredo que podría destruir la cuidadosa y ética carrera que había construido. Baltasar Suárez no era un cliente que yo debiera querer. Su mundo no era uno en el que yo debiera entrar. Pero pensé en esos ojos oscuros, en esa mirada evaluadora, en la forma en que sus manos se habían sentido firmes y seguras cuando el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pensé en los documentos fraudulentos de Ernesto, en el intento de robo mediante falsificación y engaño, en el tipo de delito financiero contra el que había luchado durante toda mi carrera. Lo pensaré, dije finalmente. Esa noche, me paré en mi balcón y contemplé la puesta de sol sobre el Mediterráneo con sus tonos ámbar y rosados. El barco se había estabilizado y su suave balanceo ahora me resultaba familiar y casi reconfortante. Quedaban 4 días más en el mar antes de llegar a Barcelona. 4 días más en estrecha convivencia con un hombre que me hacía sentir inestable de una forma que nada tenía que ver con el oleaje del mar. Un suave golpe en la puerta de mi camarote
interrumpió mis pensamientos. Me cogí e encontré a Eduardo allí de pie, sosteniendo un sobre de color crema con mi nombre escrito en letra masculina y rotunda. Acaba de llegar a la oficina del sobrecargo para usted, dijo, con curiosidad reflejada en su rostro. Dentro había una sola tarjeta, de papel grueso, cara. El mensaje era breve. Cena a las 8, cursilló la mesa del capitán. Tenemos mucho que discutir sobre intereses mutuos. Tonterías. No era una petición, ni tampoco una orden, sino algo intermedio. Tenía la misma autoridad que aquella voz que me decía que me quedara un poco más en su regazo. Debería rechazar la invitación, debería mantener mis límites profesionales, mis principios éticos, mi vida cuidadosamente construida, en la que no había lugar para hombres peligrosos con ojos color café, expreso y acento mediterráneo. En cambio me encontré abriendo mi armario, pensando en qué ponerse para cenar con un hombre que era dueño de casinos y dominaba las salas con su sola presencia. Mi mano se posó en un vestido azul marino, elegante pero no provocativo, profesional pero con la sofisticación suficiente para mantenerme firme en cualquier juego en el que esto se estuviera convirtiendo. Como iba en contra de todo instinto lógico, de toda advertencia profesional, me estaba adentrando directamente en aguas profundas con un hombre que podría ahogarme. Pero primero iba a hacerle trabajar por cada paso. La mesa del capitán ocupaba un rincón privado en la cubierta superior del comedor, separada del restaurante principal por paneles de cristal esmerilado con diseños náuticos grabados. Llegué exactamente a tiempo, un pequeño juego de poder que decía que respetaba la puntualidad, pero que no llegaría temprano y le esperaría como una suplicante nerviosa. Baltasar ya estaba allí. Se levantó cuando me acerqué y noté la precisión de su movimiento, la forma en que siguió mi avance por la sala con la concentración de alguien acostumbrado a recabar información a partir de la observación. Esa noche vestía de negro, un traje que absorbía la luz en lugar de reflejarla, lo que hacía que su piel olivácea y sus ojos oscuros resaltaran aún más por contraste. Elena, mi nombre pronunciado con su acento, tenía un peso que no podía descifrar. Gracias por aceptar mi invitación. Tu invitación no dejaba mucho margen para rechazarla. Respondí, dejando que me apartara la silla. La cortesía me pareció anacrónica, un gesto de otra época que, sin embargo, le sentaba perfectamente. ¿Hubieras preferido que pudiera rechazarla? Se sentó frente a mí y capté un atisbo de diversión en su expresión. Tenía la impresión de que eras una mujer que apreciaba la franqueza. Apareció un camarero con vino, una añada que no reconocí, pero que probablemente costaba más que mi salario mensual. Esperé hasta que volvimos a estar solos para responder. Aprecio la honestidad, corregí. La franqueza sin honestidad es solo manipulación con un mejor envoltorio. Algo brilló en esos ojos oscuros. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Entonces déjeme ser franco y honesto. Sé lo que pasó esta tarde con Ernesto Cardardoso. Sé que identificaste los documentos inmobiliarios fraudulentos en menos de 5 minutos. Necesito a alguien con tus habilidades. Di un sorbo de vino, aprovechando el momento para estudiarme a mí misma. La añada era compleja, con matices, de esas que revelan nuevas dimensiones con cada sorbo, como el hombre que tenía delante. ¿Qué te hace pensar que me interesaría trabajar con alguien de tu sector? Porque a pesar de lo que hayas oído sobre mis empresas, opero dentro de los límites legales, quizás en zonas grises, pero nunca en zonas negras. Y porque alguien está tratando de destruir lo que he construido utilizando precisamente el tipo de fraude contra el que usted ha luchado durante toda su carrera, el camarero regresó con nuestro primer plato. Una delicada composición de marisco y microverduras que parecía arte comestible. Esperé hasta que volvimos a estar solos. Ernesto Cardardoso es su socio comercial. Baltasar se corrigió, aunque él aún no lo sabe. Llevamos 12 años siendo socios. Me ayudó a convertir a Aurora de un simple casino en Macao a una red que abarca 3 continentes. Le confié las operaciones financieras, la planificación de la expansión y el acceso a documentos y cuentas que podrían hundirme si se utilizaran incorrectamente.
y él los está utilizando incorrectamente. Baltasar apretó la mandíbula. La primera grieta en su fachada controlada. Está creando inversiones paralelas, utilizando la reputación de Aurora y mis contactos para garantizar préstamos para proyectos que no existen. El Hotel Algarve es solo uno de ellos. Hay otros en Dubái, en Singapur, en Mónaco. Ha estado canalizando dinero hacia cuentas en el extranjero, construyendo un imperio de aire y documentos falsificados. Dejé el tenedor, mi apetito desapareció de repente. ¿Cuánto? Como mínimo 40 millones de euros, posiblemente más. La cifra flotaba entre nosotros como humo. Ya había tratado con fraudes corporativos, tramas de malversación que costaban millones a las empresas, pero eran abstracciones, cifras en balances de empresas sin rostro. Esto era personal. Se trataba de un hombre que veía cómo algo que había construido se desmoronaba por culpa de una traición. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué no contratar a un contable forense, traer a investigadores, manejar esto a través de los canales legales adecuados? Baltasar se recostó en su silla y su expresión se endureció, volviéndose más fría, porque Ernesto tiene contactos, jueces, funcionarios, gente que le debe favores o teme su influencia. Si actúo por los canales tradicionales, se enterará antes de que se seque la tinta de la denuncia. Desaparecerá con el dinero, dejándome a mí para desenredar el lío legal mientras mi reputación se desmorona y mis inversores huyen. Así que ¿quieres que te ayude a preparar el caso discretamente? Quiero que me ayudes a destruirlo por completo. Las palabras fueron suaves, casi amables, lo que las hizo aún más escalofriantes. Quiero que se exponga cada documento fraudulento, que se destaque cada firma falsificada, que se rastree cada euro robado hasta sus cuentas. Quiero que no tenga a dónde huir, a nadie a quien recurrir, nada más que las consecuencias de sus decisiones. Debería haberme horrorizado. Debería haber reconocido la venganza en sus palabras, la oscuridad que iba más allá de la simple justicia. En cambio, me encontré calculando plazos, considerando metodologías, con mi mente ya trazando el rastro forense necesario para construir un caso irrefutable. Trabajo solo, dije finalmente. No participaré en nada ilegal y mantendré el control total sobre la investigación. Si encuentro pruebas, yo decidiré cómo y cuándo se utilizarán. La sonrisa de Baltasar fue lenta, peligrosa, satisfecha. De acuerdo. Y cuando esto termine, habremos acabado. Sin más complicaciones, sin obligaciones continuadas, por supuesto. Pero la forma en que lo dijo, el ligero énfasis en la palabra, sugería que él no lo creía más que yo. Terminamos la cena discutiendo la logística. Él se encargaría de conseguir el acceso a los registros financieros de Aurora, proporcionando contraseñas y claves de descifrado para los archivos digitales, así como el acceso físico a los archivos documentales almacenados en una instalación segura en Mónaco. Yo necesitaría 3 días, quizá 4, para completar un análisis preliminar. El barco atracará en Barcelona en 4 días, señalé. Eso no deja mucho tiempo. Entonces continuaremos en Mónaco. Tengo una propiedad allí. Mucho espacio, total privacidad. Podrás trabajar sin interrupciones. Todos mis instintos profesionales me gritaban advertencias. Ir a Mónaco, a su propiedad. Cruzar esa línea que separa una consulta a bordo de un barco de algo más íntimo, más peligroso. Pero el reto apelaba a algo más profundo que la curiosidad profesional. El enigma, la complejidad, la forma en que los números podían revelar la verdad cuando todo lo demás eran mentiras. Lo pensaré, dije, aunque ambos sabíamos cuál sería mi respuesta. Baltasar me acompañó a mi camarote, una cortesía que se sintió más como posesión por la forma en que su mano descansaba en mi espalda, guiándome por pasillos que conocía perfectamente. En mi puerta, se detuvo, lo suficientemente cerca como para que volviera a percibir ese aroma a cedro, cálido y embriagador. «No eres lo que esperaba», dijo en voz baja. «¿Qué esperabas? Alguien más maleable. Alguien que se impresionara con el dinero y el poder lo suficiente como para hacer menos preguntas». Lo miré fijamente a los ojos.
Entonces has invitado al consultor equivocado. No. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza inesperada. He invitado al adecuado. El beso, cuando llegó, fue tan inevitable como la gravedad. Su boca encontró la mía con la misma precisión con la que hacía todo lo demás. Seguro, pero sin exigir. Una invitación más que una conquista. Sentí que me inclinaba hacia él. Mis manos encontraron las solapas de su chaqueta y se aferraron a ellas mientras el mundo se inclinaba de nuevo. Cuando nos separamos, mi respiración era irregular. La suya no. Buenas noches, Helena, dijo, con la voz más áspera que antes. Piensa en Mónaco. Me dejó allí, con los labios aún ardiendo, el corazón acelerado por algo que no tenía nada que ver con el fraude financiero y todo que ver con la forma en que me había mirado, como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Dentro de mi camarote, encontré a Eduardo sentado en mi cama, con el portátil abierto y expresión sombría. He estado investigando a Baltasar Suárez, dijo sin preámbulos. Helena, este hombre no es solo el propietario de un casino. Está relacionado con familias de Italia, Sicilia, gente que no aparece en los registros mercantiles normales. Los casinos Aurora atienden a clientes que blanquean dinero a través de juegos de altas apuestas, que utilizan sus propiedades para reuniones que nunca aparecen en ningún calendario oficial. Opera en zonas grises, dije, repitiendo sus propias palabras, no en zonas negras. La diferencia es semántica cuando eres tú quien se ve atrapado en medio. Eduardo cerró su portátil. Soy tu amiga. Te digo que esto es peligroso. Sea lo que te está ofreciendo, no vale la pena. Pensé en los documentos fraudulentos de Ernesto, en los 40 millones robados mediante engaño. Pensé en las manos de Baltasar en mi cintura, firmes cuando el mundo se movía a mi alrededor. Pensé en el beso que aún permanecía en mis labios. Sé que es peligroso, admití, pero lo voy a hacer de todos modos. Los siguientes 3 días se difuminaron en una neblina de archivos cifrados y registros financieros. Baltasar me había dado acceso a todo, un nivel de transparencia que me sorprendió hasta que me di cuenta de que también era una prueba. Me estaba dejando ver todo el alcance de sus operaciones, confiándome información que podía destruirlo con tanta certeza como el fraude de Ernesto. Los casinos Aurora eran exactamente como los había descrito Eduardo. Negocios legítimos en apariencia, rentables, que pagaban impuestos y daban empleo a cientos de personas. Pero debajo vi los patrones. Transacciones que se movían a través de los casinos de manera diseñada para ocultar su origen y destino. Jugadores de altas apuestas, cuyas ganancias y pérdidas seguían patrones estadísticos que sugerían coordinación en lugar de azar. Blanqueo de dinero. No por parte de Aurora, pero facilitado por su existencia, sus políticas de privacidad, su clientela, que valoraba la discreción por encima de todo. Debería haberme marchado. Debería haber reconocido que demostrar el fraude de Ernesto significaría sumergirme más profundamente en un mundo que había evitado deliberadamente. En cambio, seguí los números, rastreé las transacciones falsas, identifiqué las firmas falsificadas y construí un caso que se sostendría en cualquier tribunal dispuesto a escucharlo. Y todas las noches cenaba con Baltasar. No hablábamos de la investigación durante esas comidas. En cambio, hablábamos de otras cosas. Su infancia en Génova, hijo de un comerciante marítimo que le había enseñado que la información era más valiosa que la carga. Mi propia educación en Oporto, hija de profesores de escuela que me habían inculcado la creencia de que los números no mienten, incluso cuando las personas sí lo hacen. Te convertiste en consultora financiera para luchar contra el fraude. Observó una noche, mientras tomábamos el postre, que ninguno de los dos estaba comiendo. Porque crees en la verdad a través de las matemáticas. Los números son limpios. Estuve de acuerdo. Siguen las reglas. Suman correctamente o no suman. No hay zonas grises. Todo tiene zonas grises. Baltasar replicó. El arte está en saber cuáles son importantes. A la cuarta mañana atracamos en Barcelona. Me quedé en mi balcón viendo cómo la ciudad cobraba nitidez.
Las agujas y la arquitectura modernista se alzaban contra un cielo azul brillante. Aquí era donde debía desembarcar, volver a mi vida normal, a mi práctica ética, a mi mundo de límites claros. Mi teléfono vibró con un mensaje. Baltasar, el jet sail al mediodía. Haré que alguien recoja tu equipaje. No era una pregunta ni una petición, la misma suposición de conformidad que debería haberme irritado, pero que en cambio me provocó un escalofrío ilícito. Eduardo me encontró en mi camarote haciendo las maletas. ¿De verdad vas a ir con él? Voy a Mónaco para completar la investigación, le corregí. Es un compromiso profesional. Elena me cogió de la mano con expresión seria. Te conozco desde hace 8 años. Nunca te había visto mirar a un hombre como lo miras a él. Y nunca te había visto tan dispuesta a comprometer tus principios. No estoy comprometiendo nada, insistí. Estoy preparando un caso de fraude. Eso es lo que hago. Eso es lo que te dices a ti misma. Me apretó la mano. Solo prométeme que sabes en lo que te estás metiendo y que me llamarás si necesitas que te saquen de allí. A mediodía en punto, llegó un coche para llevarme al aeródromo privado. El jet de Baltasar era más pequeño de lo que esperaba. Elegante en lugar de ostentoso, todo de cuero color crema y madera pulida. Él ya estaba a bordo, trabajando en un ordenador portátil, pero levantó la vista cuando entré. Has venido. Dije que consideraría Mónaco. Lo he considerado. Su sonrisa fue leve, pero sincera. ¿Y a qué conclusión has llegado? Me senté en el asiento frente a él, mirándole directamente a los ojos, y le dije que iba a sacar a la luz todas las transacciones fraudulentas que Ernesto Cardardoso había realizado. Y luego me alejaría de todo esto con la conciencia tranquila. Por supuesto, Baltasar estuvo de acuerdo, pero sus ojos mantuvieron la misma mirada cómplice de la primera noche. Lo que necesites decirte a ti misma, Helena. Mientras el jet se elevaba en el cielo mediterráneo, me di cuenta de que ya no estaba calculando el rastro forense del fraude de Ernesto, sino cuántos días podía justificar mi estancia en Mónaco antes de que concluyera la investigación, y esperando, en contra de toda lógica y criterio profesional, que tardara más de lo esperado. Mónaco apareció a través de la ventanilla del jet como una joya engastada en la costa. Edificios blancos y agua azul. Riqueza concentrada en una densidad imposible. El Principado siempre había existido en mi mente como una abstracción, un lugar donde invertían los clientes, pero que yo nunca había visitado. Verlo en persona me pareció surrealista, como entrar en una fotografía. La propiedad de Baltasar resultó ser un eufemismo de proporciones magníficas. El ático ocupaba las 3 plantas superiores de un edificio con vistas al puerto, con ventanas de suelo a techo que transformaban el Mediterráneo en una obra de arte viviente. Solo mi suite era más grande que todo mi apartamento en Lisboa, todo mármol y seda y unas vistas que me dejaban sin aliento. La oficina está en la 2.ª planta, me explicó Baltasar, mientras me guiaba por unas habitaciones que parecían más galerías de museo que espacios habitables. He trasladado allí todos los registros financieros de Aurora, documentos en papel, archivos digitales, todo lo que pediste. La oficina era el sueño de cualquier consultor. 3 monitores, servidores encriptados, un escáner de documentos que parecía pertenecer a una agencia de inteligencia y archivadores que contenían años de historia operativa de Aurora. Sobre el escritorio central había una carpeta de cuero que contenía lo que reconocí inmediatamente como la prueba principal. El proyecto falsificado de Ernesto en el Algarve, dije, abriéndola, junto con las empresas de Dubái y Singapur, y otras 3 que solo descubrí después de que identificaras el patrón en el barco. La voz de Baltasar denotaba una furia controlada. 6 proyectos fraudulentos, todos ellos utilizando las credenciales de Aurora, todos ellos generando préstamos que iban directamente a sus cuentas. Extendí los documentos sobre el escritorio y mi mente los organizó automáticamente en categorías. Solicitudes de préstamos, escrituras de propiedad, presupuestos de construcción, prospectos para inversores, todos ellos meticulosamente elaborados, todos ellos con sutiles indicios que los delataban como falsificaciones.
Me llevará varios días documentarlo todo adecuadamente, dije, mientras ya abría el software de seguimiento financiero en los monitores. Quizá una semana, si el rastro es tan complejo como creo. Tómate todo el tiempo que necesites. Tengo asuntos que atender en la ciudad, reuniones que no puedo posponer, pero volveré cada noche. Me dejó allí, rodeado de pruebas de traición, y me sumergí en el trabajo con la concentración que había forjado mi carrera. Los números se convirtieron en mi lenguaje, las hojas de cálculo en mi sintaxis, cada transacción en una frase de la historia del fraude de Ernesto. Al anochecer, había rastreado el dinero del primer proyecto a través de 4 sociedades ficticias y 2 bancos offshore. La sofisticación me impresionó, aunque también me horrorizó. Ernesto no solo había robado, había construido todo un imperio falso con empleados ficticios, empresas de construcción ficticias y autorizaciones gubernamentales falsificadas. ¿Has encontrado algo interesante? La voz de Baltasar desde la puerta me hizo sobresaltar. Estaba tan absorto que no le había oído volver. Tu socio es brillante, admití. Criminalmente brillante. Mira esto. Saqué un esquema que mostraba el flujo de dinero. Creó todo un ecosistema de empresas falsas, cada una de las cuales respaldaba la legitimidad de las demás. Cualquier verificación individual pasaría la inspección porque todas las referencias cuadraban. Solo cuando se traza todo el mapa de la red se ve que todas están conectadas a la misma fuente. Baltasar se colocó detrás de mi silla, tan cerca que sentí su presencia como si fuera calor. ¿Puedes demostrarlo? Puedo demostrarlo tan minuciosamente que ningún juez en la tierra cuestionaría las pruebas. Pero esa no es la cuestión, ¿verdad? Me volví para mirarlo. La cuestión es si quieres pruebas legales o algo más. Su mano se posó en el respaldo de mi silla, encerrándome sin tocarme. ¿Qué más podría querer? Venganza. Justicia fuera de la sala del tribunal. El tipo de resultado en el que Ernesto no solo pierde en los tribunales, lo pierde todo antes incluso de que comience el juicio. Y si quería ambas cosas, sus ojos se clavaron en los míos, oscuros e intensos. La destrucción legal y la ruina personal. ¿Podrías ayudarme a conseguirlo? Debería haber dicho que no. Debería haber puesto el límite en la recopilación de pruebas legítimas. Negarme a participar en cualquier cosa que cruzara la línea de la justicia por mano propia. En cambio, me oí decir, háblame de él, sobre cómo comenzó esta asociación. Baltasar dio un paso atrás y se acercó a la ventana que daba al puerto. Las luces se encendían por todo el Principado, transformándolo en una constelación de riqueza y poder. Conocí a Ernesto hace 12 años en Macao. Comenzó. Yo tenía 30 años y estaba tratando de construir mi primer casino con el capital que había reunido gracias a inversiones en transporte marítimo. Él era un consultor financiero como usted, con experiencia en los mercados asiáticos y los marcos regulatorios. Me ayudó a tramitar las licencias, establecer relaciones bancarias y crear la estructura operativa que hizo posible Aurora. Confiabas en él, se ganó esa confianza. Durante una década, fue leal, competente, esencial. Cuando nos expandimos a Singapur, se encargó de la financiación. En Mónaco, estructuró la propiedad para maximizar las ventajas fiscales y mantener el cumplimiento legal. Le di el 20% de Aurora porque había contribuido al 20% de su éxito. Escuché el dolor que se escondía tras su recitación controlada. La traición que le dolió más que la pérdida económica. ¿Cuándo empezó a sospechar? Hace 6 meses. Al principio eran pequeñas cosas. Retrasos en los informes, explicaciones vagas sobre ciertas transacciones, reuniones con inversores que no reconocía. Empecé mi propia investigación discretamente, utilizando contactos que no le informaban a él, y descubrí el fraude. Descubrí la punta del iceberg. Lo que has descubierto en un día supera lo que mis investigadores encontraron en 6 meses. Ves patrones que ellos pasaron por alto, conexiones que no eran obvias. Se volvió hacia mí. Eres excepcional en esto, Helena. No es solo experiencia o vivencia, es instinto. El cumplido me emocionó más de lo que debería. He pasado 15 años aprendiendo a leer,
lo que los números no dicen tan claramente como lo que sí dicen. Todos los estafadores tienen hábitos, patrones que ellos mismos no reconocen. El patrón de Ernesto es la complejidad. Cree que suficientes capas de sofisticación ocultarán un simple robo, pero tú siempre ves a través de la complejidad. Me levanté y me acerqué al tablero de pruebas que había empezado a construir, conectando documentos con hilo rojo y patrones que trazaban la estructura del fraude. Dame 3 días más y tendré todo lo que necesitas para destruirlo en los tribunales. Pero si quieres más que eso, si quieres arruinarlo antes de que el sistema legal lo toque, tendrás que decirme en qué tipo de mundo operas realmente. Baltasar se quedó callado durante un largo rato. Luego se acercó a un panel en la pared y presionó su palma contra él. Se abrió una caja fuerte oculta, revelando documentos que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Listas de clientes, no solo patronos de casinos, sino nombres que reconocí de las noticias internacionales. Diplomáticos, ejecutivos corporativos, jefes de familia de organizaciones que operaban en las sombras, registros de apuestas que mostraban ganancias y pérdidas demasiado convenientes para ser casualidad, patrones de transacciones que gritaban coordinación. Aurora es legítima, dijo en voz baja, pero atiende a clientes que no lo son. Yo presto un servicio, Helena. Privacidad, discreción, un lugar donde el dinero puede moverse sin preguntas. No pregunto qué están blanqueando, ni por qué necesitan hacer apuestas que pierden exactamente la cantidad adecuada en el momento adecuado. Solo proporciono el lugar. Áreas grises, susurré, las más grises. Pago mis impuestos, sigo las regulaciones de juego, mantengo licencias en todas las jurisdicciones. Pero también hago la vista gorda cuando mis clientes VIP utilizan mis casinos para fines que prefiero no examinar demasiado de cerca. Esa es la verdadera Aurora. Eso es lo que Ernesto está destruyendo con su fraude. No solo robando dinero, sino amenazando las relaciones con personas que no perdonan las amenazas. Cerró la caja fuerte y me di cuenta de que me temblaban las manos, no por miedo, sino por el peso de la decisión. Podría marcharme ahora, dejar estas pruebas y a este hombre, y volver a mi vida limpia, ética y limitada. O podría adentrarme de lleno en la zona gris, aceptando que la verdad a través de los números no siempre coincide con la verdad a través de la ley. Si te ayudo, dije lentamente, necesito entender el resultado final. ¿Qué le pasará a Ernesto cuando lo denunciemos? Legalmente, se enfrenta a cargos de fraude, confiscación de bienes y probablemente 15 años de prisión. Pero antes de que eso ocurra, antes de que ningún tribunal vea estas pruebas, las utilizaré para destruir su reputación ante nuestros contactos comunes. Perderá el acceso a las redes que le daban poder. Las personas a las que ha pedido préstamos, los inversores a los que ha defraudado utilizando el nombre de Aurora, todos sabrán lo que ha hecho y responderán en consecuencia. En consecuencia, repetí. ¿Qué significa eso exactamente? La expresión de Baltasar era impasible. Significa que tendrá suerte si acaba en la cárcel. La gente a la que ha traicionado no espera a que los tribunales hagan justicia. Me estás pidiendo que te ayude a condenarlo a muerte. Yo te pido que me ayudes a sacar a la luz la verdad. Lo que ocurra después será una consecuencia, no una sentencia. Él eligió este camino cuando empezó a robar a gente que no acepta disculpas. Volví a mi tablero de pruebas, con la mente calculando posibilidades, resultados, las matemáticas de la elección moral. Todo en lo que había basado mi carrera me decía que debía negarme, que debía limitar mi participación a la recopilación de pruebas legales, que debía mantener los límites que separaban la consultoría legítima de la colaboración criminal. Pero pensé en los documentos falsos de Ernesto, en el sofisticado sistema que había construido para robar a alguien que había confiado en él. Pensé en las víctimas más allá de Baltasar, los inversores que habían puesto dinero en proyectos ficticios, los negocios legítimos que sufrirían cuando la reputación de Aurora se derrumbara bajo el peso del fraude asociado. 3 días, dije finalmente. Dame 3 días y trazaré cada transacción, cada documento falsificado, cada euro robado.
Te prepararé un caso tan sólido que ni siquiera sus contactos podrán salvarlo. Y luego me iré antes de que lo uses. Antes de que lo uses, repitió Baltasar. No sí, sino cuando lo uses, le corregí, porque ambos sabemos que lo harás. Simplemente no estaré aquí para verlo. Se acercó y su mano se posó en mi mejilla, cálida y segura. Sigues diciéndote a ti misma que vas a alejarte de esto. ¿De mí? ¿De verdad crees eso, Gelina? Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido la distancia profesional. En cambio, me incliné hacia su tacto y cerré los ojos durante un instante. Tengo que creerlo porque la alternativa es admitir que estoy dispuesta a comprometer todo lo que he construido por un hombre al que apenas conozco. Tú me conoces. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Quizás no mi historia o mi trabajo, pero me conoces como yo te conozco a ti. Reconocimos algo el uno en el otro en ese barco, algo que va más allá de la profesión o la ética. Peligro, susurré. Reconocimos el peligro. No. Sus labios rozaron mi sien, suaves y devastadores. Reconocimos una posibilidad. El beso que siguió fue diferente al del barco. Aquel había sido una exploración, una prueba de límites. Este era una reivindicación, una declaración de intenciones que no dejaba lugar a la simulación. Sus manos se deslizaron entre mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras su boca se movía sobre la mía con intensa concentración, y yo respondí con un abandono que debería haberme aterrorizado. Cuando finalmente nos separamos, mi fachada profesional estaba hecha trizas. Me aferré a sus hombros, respirando con dificultad. Mis límites cuidadosamente construidos estaban en ruinas a nuestro alrededor. Esto es una locura, logré decir. Probablemente. No parecía preocupado. Pero aún así vas a ayudarme a destruir a Ernesto, y luego vas a intentar convencerte a ti misma de que vas a alejarte, y yo te demostraré que no lo harás. Eso suena como un desafío. Su sonrisa era peligrosa. Prometer todo contigo es un desafío. Por eso no puedo dejarte ir. Me dejó en la oficina, con los labios ardiendo y mi determinación desmoronándose, rodeada de pruebas de fraude y la creciente certeza de que estaba cayendo en algo mucho más complejo que una investigación financiera. Trabajé hasta las 3 de la madrugada, trazando el rastro de las transacciones y documentando las falsificaciones, con mi mente buscando refugio en la lógica limpia de los números, incluso mientras mi cuerpo recordaba el calor del beso de Baltasar. Al amanecer, había rastreado 43 millones a través de la red de Ernesto. Al mediodía del día siguiente, había identificado todas las firmas falsificadas, todos los registros falsos de empresas, todas las escrituras fraudulentas. Cuando Baltasar regresó esa noche, le había preparado un caso que destruiría la vida de un hombre, y empezaba a comprender que ya había cruzado todas las líneas que había jurado no cruzar. Las pruebas esparcidas por la oficina de Baltasar parecían arte abstracto desde la distancia. Hilos rojos conectaban documentos y patrones que revelaban la arquitectura de la traición. De cerca, era matemática brutal. Cada conexión era una mentira documentada. Cada intersección era un momento en el que Ernesto había elegido el robo por encima de la lealtad. Es exhaustivo, dije mientras Baltasar estudiaba mi trabajo, con una expresión indescifrable. Todas las transacciones fraudulentas rastreadas hasta sus cuentas de origen. Todos los documentos falsificados cotejados con registros legítimos. Todas las empresas ficticias expuestas como tal. Un fiscal competente podría conseguir una condena con la mitad de esto. Pero tú me lo has dado todo. Se acercó al tablero y sus dedos recorrieron uno de los hilos rojos. Esta empresa, Meridian Holdings, la has relacionado con 6 proyectos diferentes. Meridian es la pieza clave. Ernesto la creó hace 5 años, construyendo poco a poco su legitimidad sobre el papel para que pudiera servir de garante de los fraudes posteriores. Si derribas Meridian públicamente, si la expones como una empresa ficticia, todos los proyectos en los que ha participado se convierten inmediatamente en sospechosos. Todo su falso imperio se derrumba en cadena. Baltasar se volvió hacia mí, con algo parecido a admiración en sus ojos oscuros. No solo estás exponiendo el fraude,
Estás diseñando su completa destrucción. Pediste minuciosidad. Mantuve mi voz profesional, aunque mi corazón latía con fuerza. Así es como se ve la minuciosidad. Me estudió durante un largo momento y sentí esa mirada evaluadora como un contacto físico. Has cambiado de opinión sobre marcharte. No he decidido nada. Mentiroso. Pero su tono era cálido, no acusatorio. Ya estás calculando cómo va a acabar esto. ¿Qué pasará después de la caída de Ernesto? Eres demasiado inteligente para no ver a dónde lleva esto. A dónde llevaba era aterrador y embriagador a partes iguales. Había pasado 3 días en Mónaco. 3 días en los que los límites entre la investigación profesional y la implicación personal se habían difuminado hasta desaparecer. Baltasar y yo habíamos entrado en un ritmo, trabajando juntos durante el día, compartiendo comidas por la noche, conversaciones que iban desde las operaciones de Aurora hasta mi propia historia y consultoría financiera. Y cada noche me besaba con creciente intensidad antes de dejarme en mi dulce puerta. Una contención estudiada que me distraía. Lo que veo, dije con cuidado, es que cuando estas pruebas se hagan públicas, tendrás que distanciarte de las consecuencias. La reputación de Aurora se verá dañada independientemente de lo mucho que te separes del fraude de Ernesto. Necesitarás a alguien que pueda gestionar la narrativa financiera. Alguien en quien los clientes confíen para verificar que los casinos son limpios. Alguien como tú. Lo que digo es que aquí hay un papel de consultoría legítimo después de que la investigación concluya, a corto plazo, de 3 a 6 meses, ayudándote a reconstruir la credibilidad ante los inversores y los organismos reguladores. La sonrisa de Baltasar fue lenta, peligrosa. ¿Eso es lo que te estás diciendo a ti mismo? Esta es una oportunidad de consultoría. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Ernesto está en Mónaco. Ha solicitado una reunión. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo sabe, lo sospecha, lo que significa que tenemos que actuar más rápido de lo que había planeado. Baltasar ya se estaba moviendo, sacando archivos de su ordenador portátil. Me reuniré con él mañana por la tarde en el Aurora Monte Carlo. Quiero que estés allí. Eso no es prudente. Si me ve a mí, tiene que verte a ti. Tiene que comprender que su cuidadoso fraude ha sido completamente desentrañado por alguien más inteligente que él. La voz de Baltasar tenía un tono cortante. Reconocí la furia controlada que se había ido acumulando durante días de examinar la traición. Quiero que sepa exactamente lo perdido que está antes de destruirlo. La venganza debería haberme molestado más de lo que lo hizo. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. ¿Qué necesitas de mí? Trae la documentación de Meridian, las pruebas de la empresa ficticia, las firmas falsificadas, el rastro de las transacciones. Quiero que se lo presentes directamente, de forma profesional, como lo harías con cualquier cliente. Deja que vea el alcance de lo que has descubierto, y luego lo usaré para asegurarme de que entiende las consecuencias, no solo los cargos legales. Elena, las personas a las que ha estafado utilizando el nombre de Aurora ya están haciendo preguntas. Cuando vean estas pruebas, cuando comprendan lo mucho que les ha engañado, dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi balcón, observando cómo las luces de Mónaco se reflejaban en el agua oscura, con la mente dando vueltas a las posibilidades y las consecuencias. Al día siguiente entraría de lleno en el mundo de Baltasar, participaría en un enfrentamiento que iba más allá de la ética profesional y se convertía en algo más personal, más peligroso. Debería llamar a Eduarda, pedirle esa extracción que me había ofrecido. En cambio, me encontré pensando en las manos de Baltasar, en mi cintura, en su voz diciéndome que me quedara un poco más. La forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que había resuelto y aún quería seguir estudiando. Tampoco puedo dormir. Su voz desde la puerta me hizo girar. Se había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y una camisa blanca, desabrochada en el cuello, más relajado de lo que lo había visto nunca. Vi que tu luz seguía encendida, nerviosa por lo de mañana. Le hice un gesto para que se uniera a mí en el balcón.
Esto es diferente a preparar un caso en privado. Esto es una confrontación. Ya te has enfrentado a fraudes antes. Has presentado pruebas a clientes que no querían oírlas. Nunca así. Nunca con lo que está en juego. Me quedé callada, sin saber cómo terminar. Violencia, añadió Baltasar, porque sabes que eso es lo que le espera a Ernesto una vez que estas pruebas circulen. Las personas a las que ha robado no esperarán a que se resuelva en los tribunales. Lo sé. La admisión sonó como una confesión. Y sigo ayudándote a hacer esto. ¿En qué me convierte eso? Se acercó y su mano encontró la mía en la barandilla del balcón. Humana, imperfecta, alguien que cree en la justicia, incluso cuando llega a través de canales imperfectos. O alguien que está comprometiendo todo lo que cree por un hombre al que conoce desde hace una semana. ¿Es eso lo que crees que es? Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y seguros. ¿Una semana de atracción te hace abandonar tus principios? ¿No es así? No. Me giró para que lo mirara, y su mano libre se posó en mi mejilla. Esto es tú reconociendo que el mundo tiene más dimensiones de las que te permitías ver. Que a veces las personas que operan en zonas grises están librando las mismas batallas que tú, solo que con armas diferentes. Tú no estás librando batallas, le respondí. Tú diriges casinos que blanquean dinero para delincuentes. Yo presto un servicio. Lo que mis clientes hagan con ese servicio, el dinero que muevan, los fines a los que lo destinen, no es mi responsabilidad controlarlo. Pero cuando alguien utiliza mi negocio para cometer fraude, para robar a personas que están bajo mi protección, para amenazar relaciones que he tardado años en construir, apretó la mandíbula. Eso lo tomo como algo personal, eso lo destruyo. Debería haberme horrorizado el frío cálculo de su voz. En cambio, sentí que me acercaba, mi mano libre buscando el cuello abierto de su camisa. ¿Y qué soy yo para ti? ¿Una herramienta para esa destrucción? ¿Alguien útil que además se siente atraído por ti? Su risa fue baja, genuina. Eres muchas cosas, Helena, pero Tule no es una de ellas. Eres una mujer que ve más allá de la complejidad para llegar a la verdad, que no rehuyes las respuestas difíciles, que me desafías a cada paso. Eres la primera persona en años que ha mirado mi mundo y ha hecho las preguntas correctas en lugar de las fáciles. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Si las zonas grises en las que opero tienen un propósito más allá del beneficio económico. Si el servicio que presto evita alternativas peores, si alguien puede existir en las sombras y seguir teniendo honor. Me atrajo hacia él hasta que nuestros cuerpos casi se tocaban. Me haces esas preguntas cada vez que me miras, y no tengo respuestas que te satisfagan. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Porque reconoces que no te estoy pidiendo que abandones tus principios. Te pido que los amplíes para ver que, a veces, la verdad y la justicia no coinciden perfectamente. Que a veces la opción más ética es la que produce el mejor resultado, en lugar del proceso más limpio. Su boca encontró la mía antes de que pudiera discutir, y me rendí al beso con un abandono que confirmó todo lo que había dicho. Estaba ampliando mis principios, estirando mi ética, permitiéndome existir en las zonas grises que había pasado toda mi carrera evitando. Y lo aterrador era lo bien que me sentaba. Cuando finalmente nos separamos, me quedé sin aliento. Mis defensas, cuidadosamente construidas, estaban completamente destrozadas. Si hago esto mañana, susurré, si te ayudo a destruir a Ernesto, no habrá vuelta atrás a quien era antes. Lo sé. Su frente descansaba contra la mía. Y si no puedes hacerlo, si necesitas marcharte antes de la reunión de mañana, organizaré tu transporte de vuelta a Lisboa. Sin juicios, sin consecuencias. Esta tiene que ser tu elección. Ya era mi elección. La había tomado en el momento en que subí a su jet en Barcelona. Quizás incluso antes, en ese momento en el barco, cuando caí en su regazo y él me dijo que me quedara. Estaré allí mañana, dije, y presentaré las pruebas. Pero después de eso, cuando Ernesto sepa lo que le espera, necesitaré tiempo. Espacio para procesar lo que he hecho, en quién me estoy convirtiendo. Tiempo y espacio, asintió Baltasar. Pero no distancia, a menos que sea realmente lo que quieres.
Me besó una vez más, suave y devastador, y luego me dejó sola en el balcón con mis pensamientos y la creciente certeza de que había cruzado todas las líneas que había jurado no cruzar y que las volvería a cruzar sin dudarlo, si eso significaba permanecer en su órbita. Al día siguiente, amaneció despejado y brillante, Mónaco resplandeciente bajo el sol del Mediterráneo. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje gris oscuro que proyectaba autoridad y competencia, mi armadura contra la confrontación que se avecinaba. La documentación meridiana estaba organizada en un maletín de cuero, cada página marcada y anotada, las pruebas presentadas con la fría precisión de las matemáticas. El coche de Baltasar me recogió al mediodía. Él ya estaba dentro, vestido con un traje negro que le hacía parecer todo un magnate de los casinos. El poder y el peligro se combinaban en una confección perfecta. ¿Listo?, preguntó. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. El Aurora Monte Carlo ocupaba una ubicación privilegiada con vistas al puerto, todo cristal y mármol y elegancia discreta. La oficina privada de Baltasar estaba en la última planta, un espacio diseñado para impresionar e intimidar. Cuando llegamos, Ernesto ya estaba allí, paseándose cerca de las ventanas, con una energía nerviosa más pronunciada que en el barco. Se detuvo cuando me vio. El reconocimiento fue seguido por un cálculo que se reflejó en su rostro. El consultor financiero del crucero. Debía haber sabido que estarías involucrado. La voz de Ernesto Baltasar era gélida. Elena ha estado revisando los registros financieros de Aurora. Ha encontrado algunas inconsistencias que creo que deberías ver. Dejé la carpeta sobre el escritorio y la abrí por el primer fraude documentado. Meridian Holdings. La creaste hace 5 años utilizando documentos de constitución falsificados y una dirección falsa en Luxemburgo. Solo existe sobre el papel. No tiene activos ni operaciones reales. Sin embargo, la has utilizado como garante para 6 proyectos de desarrollo distintos. Ernesto frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. No sé qué crees haber encontrado. He encontrado 43 millones de euros en préstamos fraudulentos. Continué, con voz firme y profesional. Todos garantizados con propiedades que Aurora no posee, empresas constructoras que no existen, grupos de inversores que son ficticios. Has construido todo un imperio en la sombra utilizando la reputación de Baltasar y las credenciales de Aurora. Le expliqué cada proyecto, cada documento falsificado, cada transacción rastreada. Con cada revelación, la compostura de Ernesto se resquebrajaba más, hasta que al final se agarró al borde del escritorio, con los nudillos blancos. Esto es exhaustivo, dijo finalmente, con voz tensa. Pero circunstancial, ningún tribunal lo aceptaría. Todos los tribunales lo aceptarían. Le interrumpí. He cotejado todas las firmas con ejemplos autenticados. He rastreado cada euro a través de su recorrido por empresas ficticias hasta llegar a sus cuentas personales. He documentado conversaciones con supuestos inversores que no existen y con directores de obra de empresas que no tienen constancia de los proyectos que supuestamente han construido. Baltasar se acercó para ponerse a mi lado, formando un frente unido. Se acabó, Ernesto. La cuestión ahora es cómo termina esto. Puedes devolver el dinero, disolver las empresas falsas y afrontar las consecuencias legales. O puedo mostrar estas pruebas a nuestros contactos mutuos y dejar que ellos se encarguen a su manera. La risa de Ernesto fue amarga, desesperada. ¿Crees que tengo dinero para devolver? Ya lo he gastado, Baltasar. Invertido en negocios que no han madurado, propiedades que no darán beneficios en años. No puedo sacar 43 millones así como así. Entonces deberías huir, dijo Baltasar en voz baja. Porque las personas a las que has estafado, los inversores que confiaron en el nombre de Aurora porque confiaban en mí, van a querer respuestas. Y cuando comprendan que les has robado utilizando mi negocio como tapadera, no esperarán a las citas en los tribunales. La amenaza flotaba en el aire, explícita e innegable. Yo había ayudado a crear este momento. Había construido las pruebas que lo habían hecho posible. Ahora tenía las manos manchadas de sangre, en sentido figurado, si no literal.
Los ojos de Ernesto se movían entre nosotros, calculadores, desesperados. Elena, dijo de repente, tú eres una consultora legítima. Sabes que lo que él está amenazando es ilegal. Lo que yo sé, le interrumpí, es que has montado una sofisticada operación fraudulenta y te han pillado. Lo que pase a continuación es entre tú y las personas a las que has robado. Recogí mi documentación, la volví a guardar en el maletín y salí de la oficina sin mirar atrás. En el ascensor empecé a temblar. La mano de Baltasar encontró la mía, firme y cálida. Lo has hecho bien. Te he ayudado a amenazar la vida de un hombre. Has sacado a la luz un fraude. Lo que pase después es una consecuencia, no una causa. La distinción me pareció semántica, filosófica, más que real, pero me aferré a ella de todos modos. Me aferré a su mano, me aferré a la posibilidad de poder ser tanto la consultora ética, que siempre había sido como la mujer que existía en zonas grises junto a un hombre peligroso. 3 horas más tarde, Baltasar recibió la noticia de que Ernesto había abandonado Mónaco en un vuelo privado con destino a algún lugar sin tratados de extradición. Había huido tal y como Baltasar le había sugerido, pero huir no le salvaría de las personas a las que había estafado. Ambos lo sabíamos. Estaba en mi suite haciendo las maletas cuando Baltasar apareció en la puerta. Te vas. Necesito tiempo para procesar esto, lo que hice hoy, lo que significa. Seguí doblando la ropa con precisión mecánica. Dijiste que podía tener espacio. Lo voy a tomar. Y después de que lo hayas asimilado, pensado y te hayas convencido de que vas a alejarte de todo esto, lo miré a los ojos. Este hombre que había desentrañado mis certezas en una semana. No lo sé. Cruzó la habitación y me tomó el rostro entre las manos con una delicadeza que contrastaba con todo lo demás en él. Entonces déjame decirte lo que sé. Volverás a Lisboa, a tu práctica ética y limpia. Aceptarás clientes legítimos y construirás casos sencillos. Y en un mes estarás aburrida hasta la extenuación. Quizás el aburrimiento es lo que necesito. Quizás él estuvo de acuerdo. O quizás finalmente encontraste un trabajo que te desafía, que utiliza todo tu potencial en lugar de la parte segura que te has permitido. Quizá hayas encontrado a alguien que te ve tal y como eres, no solo las partes que encajan en categorías cómodas. Su beso fue suave, interrogativo, una petición más que una exigencia. Respondí acercándolo más a mí, permitiéndome este momento antes de marcharme, antes de intentar reconstruir los límites que él había derribado. 3 meses, le susurré contra su boca. Dame 3 meses para ver si puedo volver a ser quien era. Y si no puedo, te esperaré, prometió. En Mónaco construyendo algo legítimo junto a Aurora, un proyecto hotelero, realmente limpio, que se beneficiaría de un consultor financiero con tu experiencia, tentándome con un trabajo honesto, tentándote con posibilidades, con un futuro en el que no tengas que elegir entre tus principios y tu potencial. Me dejó allí y terminé de hacer las maletas con lágrimas en las mejillas que no podía explicar del todo. A la mañana siguiente volé de vuelta a Lisboa, a mi tranquilo apartamento y mi vida organizada, y comencé los 3 meses más largos de mi existencia. Lisboa me recibió con lluvia otoñal y rutinas familiares. Volví a mi pequeña consultoría, a clientes cuyos mayores dramas eran disputas sobre informes de gastos y proyecciones optimistas de ingresos. Mi apartamento me pareció más pequeño de lo que recordaba, y su cuidadosa organización me parecía ahora más una restricción que una comodidad. Eduardo quedó conmigo para tomar un café 3 días después de mi regreso, con una expresión cuidadosamente neutra. Estás diferente. Me veo cansada. Removí el azúcar en mi espresso con precisión mecánica. Era un trabajo intenso. La investigación de Aurora. Elena. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano inquieta con la suya. No te estoy preguntando por el trabajo. Te estoy preguntando por ti, por lo que pasó con Baltasar Suárez. Todo y nada. Le había ayudado a destruir a un hombre. Había cruzado todas las líneas éticas que me había marcado. Había caído en algo que me aterrorizaba y me emocionaba por igual. Y luego había huido, tal y como él había predicho.
De vuelta a la seguridad de los límites claros y las decisiones sin complicaciones. Trabajamos juntos, dije con cautela. Construimos un caso de fraude completo. Ernesto Cardardoso se ha ido. Huyó para evitar ser procesado. La reputación de Aurora se recuperará. Fue un trabajo de consultoría exitoso. ¿Y el hecho de que te sientes miserable? Levanté la vista bruscamente. No me siento miserable. Has reorganizado tu apartamento 2 veces en 3 días. Has aceptado 4 nuevos clientes en una semana. Trabajas 16 horas al día en casos que deberían llevarte 4 horas. Te estás ahogando en trabajo sin complicaciones porque cualquier otra cosa te recuerda lo que dejaste atrás en Mónaco. La precisión de su observación me dolió. Me había estado ahogando, llenando cada momento con tareas que no requerían compromiso emocional, nada más allá del análisis superficial. Mi práctica nunca había estado tan ocupada ni había sido tan tediosa. Me ofrecieron un puesto, admití en voz baja. Trabajo de consultoría en un proyecto legítimo de desarrollo hotelero, limpio, ético, el tipo de trabajo que siempre he hecho, solo que con una mejor remuneración y un alcance más complejo. Pero lo rechazaste. Necesitaba espacio para pensar en lo que había pasado, en quién me había convertido mientras estaba allí. Eduardo se quedó callado un momento, estudiándome con la percepción que le daban 8 años de amistad. Elena, te conozco desde la universidad. Te he visto construir esta práctica desde cero. Te he visto rechazar puestos lucrativos porque comprometían tus valores. Eres la consultora más ética que conozco. Así que cuando me dices que necesitas pensar en quién te convertiste, tengo que preguntarte, ¿fuiste alguien peor o alguien más completo? La pregunta me persiguió durante las semanas siguientes. Me sumergí en el trabajo, salía a correr por las mañanas a lo largo del Tajo, reorganicé mi sistema de archivo por tercera vez, hice todo lo posible para evitar examinar lo que Eduardo había identificado. Pero Mónaco permanecía en la calidad del café al que me había acostumbrado, en la eficiencia de los sistemas de documentación que había diseñado en la oficina de Baltasar, en la forma en que ahora veía patrones en los informes financieros que antes se me escapaban. Mi estancia allí había agudizado mis habilidades, ampliado mi perspectiva y me había hecho mejor en el trabajo que siempre había hecho. Y lo echaba de menos. Echaba de menos la forma en que desafiaba mis suposiciones, las conversaciones que iban más allá de los límites profesionales, la intensidad de su concentración cuando me miraba como si fuera un rompecabezas que merecía la pena resolver. No se puso en contacto conmigo directamente. Respetó el espacio que le había pedido con la misma precisión con la que abordaba todo lo demás. Pero seguí la recuperación de Aurora a través de publicaciones del sector, vi la cuidadosa reestructuración de las asociaciones, la distancia estratégica con respecto al fraude de Ernesto. Baltasar se estaba reconstruyendo exactamente como habíamos planeado. 2 meses después de mi exilio autoimpuesto, un mensajero entregó un paquete en mi oficina. Dentro había un prospecto para un proyecto de desarrollo hotelero en Portoino, Italia. Las cifras eran sólidas, las proyecciones razonables, las evaluaciones de riesgo adecuadamente conservadoras. Todo lo que debe ser una empresa hotelera legítima. En la portada había una nota manuscrita con la letra audaz de Baltasar que decía: cuando termines de pensar, el puesto sigue disponible. BS. Estudié el prospecto con atención profesional, analizando las proyecciones de flujo de caja, examinando los plazos de construcción y verificando las credenciales de los contratistas. Era limpio, completamente legítimo. El tipo de proyecto que me habría entusiasmado asesorar para cualquier otro cliente. Pero este no era cualquier otro cliente. Era Baltasar ofreciéndome una forma de volver a su mundo por la puerta principal, con las manos limpias y la conciencia tranquila. Dejé a un lado el prospecto e intenté olvidarme de él. 3 semanas más tarde, estaba revisando los informes trimestrales de un cliente cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, prefijo de Mónaco. Elena Reynolds, respondí de forma profesional. Señora Reynolds, una voz femenina, clara y eficiente. Mi nombre es Andrea Monti. Soy la directora de proyectos del desarrollo del Hotel Portoino.
El señor Sor me sugirió que me pusiera en contacto con usted en relación con el puesto de consultora financiera. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No he aceptado ningún puesto. Entiendo que todavía lo está considerando. Sin embargo, quería ponerme en contacto con usted y ofrecerle responder a cualquier pregunta sobre el alcance del proyecto, el calendario o la estructura operativa. El señor Suárez ha dejado muy claro que se trata de una iniciativa empresarial legítima y que quiere un consultor que mantenga los más altos estándares éticos. Hablamos durante 20 minutos. Andrea estaba bien informada, era profesional y claramente competente en el desarrollo de la hostelería. El proyecto parecía realmente emocionante. El tipo de reto complejo que requeriría todas mis habilidades en lugar de solo una parte de ellas, como ocurría en mi trabajo actual. Lo pensaré, dije finalmente. Por supuesto, aunque debo mencionar que esperamos incorporar a alguien en el próximo mes. La financiación ya está asegurada y nos gustaría que el consultor estuviera en su puesto antes de que comience la construcción. Después de colgar, me quedé sentado mirando mi oficina organizada, mi sencilla lista de clientes, mi vida segura, ética y cada vez más vacía. Las palabras de Eduardo resonaban en mi cabeza. ¿Era alguien peor o alguien más completo? Esa noche, hice algo que había estado evitando durante 3 meses. Saqué los archivos de pruebas de la investigación de Ernesto, la documentación de la que había guardado copias, a pesar de saber que probablemente debería destruirlas. Estudié mi propio trabajo con el ojo crítico que aplico a todo. El análisis era brillante, uno de los mejores casos de detección de fraude que había hecho nunca. Había rastreado patrones que nadie más había identificado. Había conectado puntos que parecían inconexos. Había construido un caso que era a la vez completo y hermético. Había sido excepcional en Mónaco, no a pesar de las zonas grises, sino gracias a ellas. Las altas apuestas, las motivaciones complejas, la necesidad de ver más allá del simple bien y mal para llegar a patrones más amplios de justicia y consecuencias. Todo ello me había empujado a operar a un nivel que nunca había alcanzado en la consultoría convencional, y había sido más feliz, más comprometido, más vivo. La comprensión se apoderó de mí con el peso de lo inevitable. Podía quedarme en Lisboa, podía seguir construyendo una práctica exitosa y ética, pero fundamentalmente insatisfactoria, o podía aceptar que mi estancia en Mónaco me había mostrado de lo que era realmente capaz, me había introducido en un trabajo que desafiaba todo lo que tenía para ofrecer y me había presentado a un hombre que veía todo mi ser, no solo las partes seguras. Cogí el teléfono y marqué antes de poder reconsiderar la decisión. Baltasar Suárez. Su voz me provocó un escalofrío. Soy Elena. Silencio. Esperé y esperé. Me gustaría revisar el prospecto de Portoino en persona, dije. Discutir el alcance de la función de consultoría, el calendario, las expectativas, la estructura de remuneración. ¿Cuándo puedes estar en Mónaco? ¿El viernes es demasiado pronto? Su risa fue baja, satisfecha. El viernes es perfecto. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi apartamento, con el corazón acelerado por la decisión tomada, los puentes quemados y el futuro incierto. Eduardo llegó una hora más tarde, convocado por un mensaje de texto que decía simplemente, «Voy a volver». «¿A Mónaco?», preguntó, aunque era evidente que ya lo sabía. Asentí con la cabeza. El proyecto del hotel es legítimo, trabajo limpio, alcance ético, todo lo que dije que necesitaba. Pero no es por eso por lo que voy. Sé por qué te vas. Se sentó en mi sofá, estudiándome con preocupación y algo que podría haber sido aprobación. La pregunta es si lo sabes porque estoy enamorada de un hombre peligroso que opera en zonas grises que he pasado toda mi carrera evitando. Porque 3 meses de trabajo seguro y ético han sido asfixiantes. Porque quiero construir algo complejo y desafiante en lugar de limitarme a mantener lo que ya existe. Y porque confías en él. Eduardo lo dijo en voz baja, afirmando un hecho más que planteando una pregunta. ¿Confiaba en Baltasar? Había sido honesto sobre su negocio, transparente sobre los riesgos, respetuoso con mis límites incluso cuando los traspasaba. Me había dado espacio cuando se lo pedí,
No me había presionado ni manipulado, simplemente me había ofrecido una posibilidad y había esperado a que yo decidiera. Sí, dije, confío en él. Quizás eso me haga ingenua, vulnerable o imprudente, pero confío en él. Entonces vete. Eduardo me apretó la mano. Ve a construir tu futuro complicado, éticamente ambiguo y probablemente increíble. Solo prométeme que me llamarás si necesitas que te saquemos de allí. Te lo prometo. Aunque ambos sabíamos que no lo necesitaría. El viernes amaneció despejado y brillante. Subí al vuelo a Mónaco con una sola maleta y la sensación de estar saltando al vacío hacia un territorio desconocido. Pero esta vez no huía hacia la seguridad, corría hacia la posibilidad. Baltasar me recibió en el aeropuerto en persona, sin chofer, sin séquito. Estaba de pie junto a un elegante coche gris, vestido de manera informal, con pantalones oscuros y camisa blanca. Y al verlo, se me cortó la respiración. Elena. No se movió para abrazarme, respetando el espacio que aún existía entre la decisión tomada y el compromiso vivido. Bienvenida. Estoy aquí para hablar del puesto de consultora, le dije, recurriendo a la formalidad profesional porque la alternativa era demasiado abrumadora. Por supuesto. Su sonrisa sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Andrea ha preparado una presentación. La oficina del proyecto está en el mismo hotel, a unos 20 minutos de aquí. Condujimos por la costa, manteniendo una conversación cuidadosamente neutral, hablando de plazos de construcción y proyecciones financieras. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no se había dicho durante 3 meses de ausencia y de la decisión que me había traído de vuelta. El hotel era magnífico, un edificio restaurado que había sido sede de la compañía de ballet y que daba al puerto, actualmente en proceso de renovación. Andrea nos recibió en la oficina del proyecto, un salón de baile reconvertido lleno de maquetas arquitectónicas y planos de desarrollo. Su presentación fue exhaustiva y profesional, exactamente lo que necesitaba para evaluar la viabilidad del proyecto. Las cifras eran sólidas, el calendario realista, el alcance desafiante pero alcanzable. Era todo lo que debía ser un compromiso de consultoría legítimo. ¿Alguna pregunta?, preguntó Andrea al terminar. Tenía docenas, todas ellas profesionales, todas ellas fácilmente respondibles. Pero la verdadera pregunta seguía sin formularse, la que no tenía nada que ver con el desarrollo del hotel y todo que ver con el hombre que había creado esta oportunidad. Me gustaría discutir la compensación y los términos con el señor Sorres en privado, dije. Andrea asintió con la cabeza y recogió sus materiales con diplomática eficiencia. Por supuesto, estaré en la oficina de construcción si necesita algo. Después de que se marchara, Baltasar se apoyó en la mesa, con una postura informal que contrastaba con la intensidad de sus ojos oscuros. Bueno, ¿el proyecto cumple con tus estándares éticos? Es completamente legítimo, limpio, bien estructurado, el tipo de trabajo que me entusiasmaría aceptar. Me acerqué, acortando la distancia física que reflejaba la brecha emocional que habíamos mantenido. Pero ambos sabemos que eso no es lo que realmente he venido a discutir. No. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con la delicadeza que recordaba. Entonces, ¿qué has venido a discutir, Helena? Si puedo construir una vida que incluya tanto mis principios como mi potencial. Si hay espacio para alguien como yo en tu mundo. Si habías dicho en serio lo de encontrar a alguien que te viera tal y como eres. Lo dije en serio. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí ese contacto por todo el cuerpo. La pregunta es si lo crees lo suficiente como para quedarte. Estoy aquí, ¿no? Estás aquí para revisar un contrato de consultoría. Eso no es lo mismo que quedarte. Tenía razón. Podía aceptar el puesto, podía mantener la profesionalidad, podía mantener los límites que me protegían de la vulnerabilidad total, o podía admitir lo que me había traído de vuelta a Mónaco, lo que había hecho que 3 meses en Lisboa se sintieran como un exilio. Estoy enamorada de ti, dije, con palabras que me aterrorizaban y liberaban a partes iguales. Luché contra ello durante 3 meses. Intenté convencerme de que solo era atracción, fascinación profesional o locura temporal.
pero estoy enamorada de ti, Baltasar, de tus complicaciones, tus zonas grises y tu mundo peligroso, de la forma en que me ves como algo más de lo que yo me permito ser. Su beso fue respuesta y pregunta, promesa y desafío. Me derretí en él, rindiéndome a la última distancia que había mantenido cuidadosamente. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía. Yo me enamoré primero, dijo en voz baja. En el barco, cuando aterrizaste en mi regazo y me miraste con esos ojos penetrantes que lo veían todo, supe entonces que eras peligrosa para mí, que lo cambiarías todo, y aún así me dejaste hacerlo. Yo lo animé. Su sonrisa era autocrítica. Creé todo este proyecto hotelero porque sabía que necesitarías una razón legítima para volver. Necesitabas poder decirte a ti mismo que se trataba de trabajo, de consultoría ética, de cualquier cosa excepto del hecho de que somos inevitables. Me reí con un sonido teñido de lágrimas. Construiste un complejo hotelero de 10 millones de euros como excusa para pedirme que volviera. Yo creé una oportunidad de negocio legítima que satisfaría tus principios y me daría más tiempo para demostrar que funcionamos juntos en todos los sentidos de la palabra. Eso es manipulador y romántico a partes iguales. Así soy yo. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con seguridad. Áreas grises, Elena, te lo dije la primera noche. Todo lo que me rodea existe en zonas grises. Pero te prometo esto, nunca te mentiré. Nunca te ocultaré mi mundo. Nunca te pediré que comprometas tus valores fundamentales en mi beneficio. Solo amplía mi definición de lo que esos valores permiten. Exactamente. Me quedé en Mónaco, acepté el puesto de consultora, me mudé a un apartamento cerca de la oficina del proyecto y me dediqué al desarrollo del hotel con la atención que merecía. El trabajo era desafiante, complejo, todo lo que echaba de menos en Lisboa. Y todas las noches cenaba con Baltasar. Conversaciones que seguían ampliando mi comprensión de su mundo, de las zonas grises donde los negocios legítimos y las operaciones en la sombra se superponían sin llegar a tocarse. 3 meses se convirtieron en 6, 6 en un año. El proyecto del hotel avanzaba. Mi consultoría se expandió a otras empresas de Aurora, todas ellas legítimas. Todas ellas operaban dentro de los límites legales, pero prestaban servicios a clientes que existían en las sombras. Aprendí a navegar por ese mundo, a ver las diferencias entre el servicio y la complicidad, entre proporcionar oportunidades y respaldar actividades. Aprendí que Baltasar era exactamente lo que decía ser, un hombre que operaba en zonas grises, pero con un código personal claro. Y aprendí que podía amarlo sin perderme a mí misma, que podía ampliar mis principios sin abandonarlos. Las zonas grises, resultó, tenían espacio para los dos. 5 años después de caer en los brazos de Baltasar en un crucero, me encontraba en el vestíbulo de nuestro 10º hotel, viendo cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas restauradas de Valpac y pensando en lo inevitable. La propiedad de Portoino había sido solo el comienzo. Tras su éxito, nos habíamos expandido por toda Italia, luego a Grecia, Croacia, Monroe. Cada hotel era una restauración de propiedades históricas, cada uno financieramente sólido y éticamente limpio. Mi consultoría se había convertido en una sociedad, mi puesto temporal en una inversión permanente, y mi relación con Baltasar había pasado de ser algo peligroso e incierto a algo que parecía el destino. ¿Nerviosa? Su voz a mi lado todavía me hacía estremecer, incluso después de 5 años de escucharla a diario. ¿Sobre la inauguración? No, el hotel es perfecto. Las cifras son sólidas. Tenemos reservas hasta la próxima primavera. Me volví hacia él. Este hombre que había desentrañado mis certezas y las había reconstruido en algo más fuerte. Sobre tu discurso, moderadamente aterrorizada. Se rió. El sonido era genuino y cálido. A sus 47 años, Baltasar había cambiado sutilmente. Ahora tenía mechas plateadas entre su cabello oscuro. Las arrugas alrededor de sus ojos provenían más de la risa que del estrés. Los casinos Aurora seguían existiendo, seguían operando en sus zonas grises. Pero él había cambiado gradualmente su enfoque hacia los hoteles,
hacia negocios legítimos que no requerían mirar hacia otro lado. Por mi culpa, afirmó, porque le había demostrado que construir algo limpio podía ser tan satisfactorio como mantener algo complejo. El discurso es sencillo, dijo, mientras su mano buscaba la parte baja de mi espalda en un gesto que se había convertido en un hábito. Agradece a los inversores. Elogia al equipo de restauración. Celebra la colaboración que ha hecho posible todo esto. Y por colaboración te refieres a nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y seguros. Siempre nosotros, Elena. La ceremonia de inauguración fue magnífica. Funcionarios locales, inversores y líderes del sector hotelero se reunieron en el gran salón de baile renovado del hotel. Me quedé a un lado mientras Baltasar tomaba el micrófono, observándolo dominar la sala con la misma autoridad natural que aportaba a todo. Agradeció a las personas adecuadas, elogió el trabajo de restauración, describió el compromiso del hotel con la preservación de la historia, al tiempo que ofrecía lujo moderno, todos los elementos esperados de un discurso de inauguración. Luego hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Pero hay una persona a la que no he agradecido como es debido, continuó, con ese ligero acento en la voz que aún me aceleraba el corazón. La mujer que transformó esta empresa de una oportunidad de negocio en un proyecto apasionante, que aportó rigor ético y brillantez financiera a todas las propiedades que hemos desarrollado, que amplió mi comprensión de lo que puede significar el éxito. Sentí cómo se me subían los colores a la cara al centrarse la atención en mí. Elena Reynolds se unió a este proyecto hace 5 años como consultora. Se ha convertido en mi socia, mi asesora más cercana y la razón por la que estos hoteles existen tal y como son. Limpios, legítimos y construidos para durar generaciones. Dejó el micrófono y cruzó la sala hasta donde yo estaba, tomándome de la mano. También es la mujer de la que me enamoré en un crucero, aunque me llevó años admitirlo como es debido. La sala se había quedado en silencio, con todas las miradas puestas en nosotros. No era un discurso de apertura habitual. Una vez le dije que yo me enamoré primero, continuó Baltasar, con voz más suave ahora, pero aún audible en el silencio del barco. Cuando ella aterrizó en mi regazo y me miró con ojos que lo veían todo y exigían honestidad, yo no estaba preparado para darla. Entonces supe que ella lo cambiaría todo, y así ha sido. Soltó mi mano solo para sacar una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Se me cortó la respiración. Elena, has pasado 5 años ampliando tus principios para incluirme, aprendiendo a navegar por zonas grises que antes evitabas, construyendo algo extraordinario a pesar de todas las razones lógicas para alejarte. Abrió la caja, revelando un anillo que captaba la luz como estrellas capturadas. Ahora te pido que amplíes esos principios una vez más, que incluyas la permanencia, que construyas no solo negocios, sino una vida para permanecer en mis zonas grises para siempre. La propuesta era tan perfectamente él, mezclando romanticismo con pragmatismo, emoción con una evaluación lúcida de lo que habíamos construido juntos. Miré el anillo, su rostro, la sala llena de gente que veía cómo ese momento íntimo se convertía en una declaración pública. Me estás proponiendo matrimonio en la inauguración de un negocio, le dije, con la voz temblorosa por las lágrimas y la risa, delante de inversores, funcionarios y líderes del sector hotelero. Te estoy proponiendo matrimonio donde empezamos, construyendo algo juntos con testigos que nos hagan responsables. Su sonrisa era suave, vulnerable, de una forma que rara vez permitía que los demás vieran. Di que sí, Helena. Di que te quedarás. Pensé en la mujer que había sido 5 años atrás, rígidamente ética, con límites cuidadosamente trazados, convencida de que las zonas grises eran lugares que había que evitar en lugar de sortear. Pensé en todo lo que había aprendido desde entonces, en la ampliación de mis principios en lugar de su abandono, en el descubrimiento de que la integridad podía existir en la complejidad. Pensé en los hoteles que habíamos construido, las asociaciones que habíamos forjado, la vida que habíamos creado y que honraba tanto su mundo como el mío. Sí, dije,
con mi voz resonando en la silenciosa sala. Me quedaré. Construiré contigo. Navegaré por todas las zonas grises siempre y cuando lo hagamos juntos. El anillo se deslizó en mi dedo con perfecta precisión, porque por supuesto, Baltasar había acertado exactamente con la talla. Probablemente lo había mandado hacer meses atrás, esperando el momento perfecto para usarlo. La sala estalló en aplausos, pero apenas los oí. Estaba concentrada en el hombre que tenía delante, en el beso que selló nuestro compromiso, en el futuro que se extendía ante nosotros como Mónaco se había extendido una vez ante la ventanilla del avión. Hermoso, complejo y lleno de posibilidades. Más tarde, después de que la ceremonia concluyera y los invitados se mezclaran en el salón de baile restaurado, Eduardo me encontró en la terraza con vistas al puerto de Portoino. Ella había volado para la inauguración, ahora dirigía su propia consultoría en Lisboa y seguía siendo mi amiga más íntima a pesar de la distancia física. Has dicho que sí, observó, uniéndose a mí en la barandilla. He dicho que sí, he estudiado el anillo. Su sencilla elegancia es muy diferente de las ostentosas joyas que habría esperado de un hombre en la posición de Baltasar. ¿Estás decepcionada contigo misma? Nunca. Me apretó la mano. Hace 5 años estaba preocupada. Pensaba que te estabas comprometiendo con un hombre peligroso. Pero no te has comprometido, Helena. Has evolucionado. Has construido algo que honra tanto quién eras como quién te has convertido. Él sigue involucrado con Aurora, sigue operando en esas zonas grises, pero es transparente al respecto, y tú has creado tu propio espacio, tu propio trabajo que existe a la luz. Señaló el hotel detrás de nosotros. Esto es tan tuyo como suyo, tal vez más, ya que tú eres quien insistió en la completa legitimidad. Tenía razón. Los hoteles eran míos de una forma que los casinos nunca podrían serlo. Yo había estructurado todos los acuerdos, verificado todas las transacciones y me había asegurado de que nada de nuestras empresas hoteleras existiera en la sombra. Baltasar me había dado total autonomía, había respetado mi necesidad de trabajar de forma limpia, incluso mientras mantenía sus otros intereses. Me está dando Aurora, dije en voz baja, trasladando la propiedad total de los casinos a una inversión gestionada, alejándose de las operaciones diarias. Los hoteles serán nuestro centro de atención, nuestro legado. Eduardo abrió mucho los ojos. Está dejando el negocio de los casinos por ti, por nosotros, por el futuro que estamos construyendo. Me volví para mirarla de frente. Los casinos seguirán existiendo, seguirán atendiendo a su clientela, pero a distancia, gestionados por profesionales, operados dentro de estrictas directrices legales, separados de nuestras empresas hoteleras. Eso es muy diferente del hombre que conociste en el barco. 5 años es mucho tiempo. La gente cambia. Nos hemos cambiado mutuamente. Esa noche, después de que el último huésped se marchara y el hotel se sumergiera en un lujoso silencio, Baltasar y yo nos quedamos en la suite del propietario, contemplando las luces de Portoino reflejadas en el agua oscura. ¿Te lo estás replanteando?, me preguntó, colocándose detrás de mí y rodeándome la cintura con los brazos. ¿Sobre casarme contigo? No. Me recosté contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón contra mi columna vertebral. Sobre esta vida que hemos construido. Nunca. Incluso sabiendo que siempre existiremos parcialmente en zonas grises, que algunos de mis negocios nunca serán completamente limpios. Especialmente sabiendo eso, me giré en sus brazos para mirarlo a la cara. Porque nunca has mentido sobre quién eres, nunca has ocultado tu mundo, ni me has pedido que lo ignore. Me has dado espacio para construir negocios limpios, respetando al mismo tiempo lo que crees necesario en otras áreas. Su beso fue suave, agradecido. Me has hecho mejor, Elena. No perfecto, no completamente reformado, pero mejor, más consciente de las consecuencias, más cuidadoso con las líneas entre el gris y el negro. Y me has hecho más completo. Me has enseñado que los principios pueden flexionarse sin romperse, que la integridad puede existir en la complejidad. Hicimos el amor esa noche entre sábanas que olían a lujo nuevo, en un hotel que habíamos construido juntos,
en un futuro que habíamos elegido a pesar de todas las razones lógicas para alejarnos. Y por la mañana comenzamos a planificar nuestra próxima propiedad, nuestra próxima empresa, nuestro próximo paso en las zonas grises que habíamos aprendido a navegar juntos. 3 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en Mónaco, con Eduarda y un puñado de allegados como testigos. Sin grandes producciones, sin espectáculos sociales, solo votos intercambiados con la misma honestidad que había caracterizado todo lo que había entre nosotros. Los hoteles siguieron expandiéndose. 12 propiedades en nuestro segundo aniversario, 15 en el quinto. Cada una de ellas era un testimonio de lo que se podía construir cuando alguien de la luz se asociaba con alguien de las sombras, cuando los principios se ampliaban en lugar de abandonarse, cuando las zonas grises se convertían en espacio para el crecimiento en lugar de en un compromiso. Aurora hizo la transición tal y como Baltasar había prometido, pasando a operaciones gestionadas que mantenían la rentabilidad y le liberaban de la implicación diaria. Consultaba ocasionalmente, mantenía las relaciones con los clientes clave, pero su atención se centró en el imperio legítimo que estábamos construyendo juntos. Y descubrí que la mujer en la que me había convertido, la que podía amar a un hombre complicado, manteniendo su integridad fundamental, estaba más satisfecha que la rígida consultora que había sido antes. Las zonas grises tenían espacio para los dos. Había espacio para el trabajo limpio y las relaciones complejas, para las decisiones basadas en principios y la flexibilidad pragmática. 7 años después de caer en los brazos de Baltasar, nos encontramos juntos en la inauguración de nuestro 20º hotel. Este estaba en Dravnik, con vistas al Adriático, y hablábamos de la expansión a España y Portugal, los mercados que yo conocía de mis primeros días como consultora. Ambicioso, observé, revisando las cifras preliminares que él había preparado. Siempre. Su mano encontraba la mía, entrelazando los dedos en un gesto tan natural como respirar. Pero hemos construido algo que puede sustentar esa ambición, algo limpio y sostenible y completamente nuestro. Nuestro. La palabra que definía todo lo que habíamos creado. No su mundo ni el mío, sino el nuestro. Forjado a partir del compromiso y la expansión, del amor que sobrevivió a la complejidad y de principios que se doblegaron sin romperse. Esa noche, mientras celebrábamos otra inauguración exitosa, otra propiedad añadida a nuestra creciente cartera, pensé en el consultor que había sido en ese crucero. Rígido, limitado, convencido de que unas líneas claras separaban lo correcto de lo incorrecto, lo ético de lo corrupto, la luz de la sombra. Pensé en cómo Baltasar había desafiado esas certezas. Me había demostrado que las zonas grises no eran espacios que debían evitarse, sino que debían navegarse con cuidado, que la integridad podía existir en la complejidad, que los principios podían expandirse para abarcar más dimensiones de las que yo me había permitido ver. Y pensé en el futuro que se extendía ante nosotros, lleno de hoteles que construir, proyectos que poner en marcha y zonas grises por las que navegar juntos. ¿No te arrepientes?, preguntó Baltasar, apareciendo a mi lado con una copa de champán, con la mirada seria reflejando la pregunta. Miré el anillo en mi dedo, el hotel que habíamos construido, la vida que habíamos creado a partir de unos comienzos imposibles. Ninguno, dije, y lo decía con total sinceridad. Ni uno solo, porque descubrí que caer en los brazos de Baltasar no había sido un accidente. Había sido el comienzo de comprender que las cosas más importantes de la vida existen en las zonas grises, en los espacios entre la certeza y la duda, en la complejidad que surge de amar a alguien que desafía todo lo que creías saber sobre ti mismo. Y que permanecer allí, en esas zonas grises, construyendo algo extraordinario, a pesar de las complicaciones, era la elección más sensata que había tomado nunca. Levantamos nuestras copas por el futuro, por el próximo hotel, por los próximos 20 años de navegar juntos por la complejidad, por las zonas grises que se habían convertido en